Nuevamente con ustedes, soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y en esta ocasión vamos a hablar más sobre las variables. En la ocasión anterior manejamos las variables bajo una perspectiva de investigación en la que se identifica a la variable independiente y a la variable dependiente como dos elementos que se corresponden mutuamente, en el sentido de que la variable independiente va a ser la que de alguna manera sea manipulada por el investigador y o sea la causal de los cambios en la variable dependiente. Pero hay mucho más que decir de las variables. Las variables necesariamente tenemos que cuantificarlas o medirlas, y en ese sentido es que contamos con escalas de medición. Este enfoque estadístico se aplica a todas las variables consideradas en un trabajo de investigación, sean dependientes o independientes, y la manera en que se manejan las variables y la forma de medirlas serán elementos clave para la adecuada selección de los procedimientos estadísticos que se utilizarán ulteriormente. Así pues, tenemos varios tipos de variables. Tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas, a su vez, son de dos tipos: continuas y no continuas. Y como ven aquí en una llamada de atención, se señala la diferencia entre ellas. Las continuas se pueden medir, en cambio, las no continuas solo se pueden contar. Las variables continuas cuentan con la posibilidad de ser medidas, y en el ámbito de las ciencias biomédicas casi todas las variables físico-químicas de los organismos son de este tipo. Por ejemplo, la glucemia, la hemoglobina, la urea, la creatinina. Y, como ven ustedes, una clave importante es que la medición de estas variables, todas las cuantitativas continuas, son que admiten decimales en su escala de medición. Las variables no continuas o discretas pueden ser contadas, por ejemplo, el número de eritrocitos, el número de hijos, el número de embarazos. La clave está en que consideremos que no admiten decimales en su escala de medición. No sería lógico decir que una mujer tuvo 2 embarazos y medio, o que en una familia existen 2.67 hijos. Otras variables, decíamos, son las cualitativas, y estas cualitativas son ordinales o nominales. Las ordinales establecen una secuencia de magnitud, por ejemplo, el grado de estudios, primero, segundo, tercero, etc. La calidad de la atención recibida, excelente, buena, regular, mala. O la frecuencia con que se realiza algo, que es muy frecuente, frecuente o poco frecuente. Como ustedes se dan cuenta, aquí se da, como su nombre lo dice, la posibilidad de organizar de mayor a menor o de menor a mayor la secuencia natural de estas variables. Las variables nominales, en cambio, establecen categorías mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿de dónde es originaria una persona? Pues de un país: México, Argentina, Australia. Sexo: masculino o femenino. El estado civil: casado, soltero, viudo. Independientemente del orden en que se mencionen uno u otro, son precisamente mutuamente excluyentes. La clave para diferenciar las ordinales de las nominales está en que las nominales nos permiten hacer clasificaciones y las ordinales, como dice aquí,
permiten ponderar. Ahora bien, todas estas variables, tanto las cuantitativas como las cualitativas, de alguna manera se miden, ya decíamos, y existen varias escalas de medición. La escala de medición de intervalo permite manejar las variables en procedimientos matemáticos complejos. Los procedimientos estadísticos aplicables pueden considerar modelos teóricos con requerimientos muy exigentes y en este tipo de variables se aplica generalmente la estadística paramétrica. Es aplicable en variables continuas, todas estas variables que decíamos que admiten decimales. La clave es que es una escala que favorece el uso de pruebas estadísticas que le llamamos poderosas. Más adelante veremos en qué radica el poder de una prueba estadística. La escala ordinal y nominal no permiten el desarrollo de operaciones matemáticas complejas. Los modelos estadísticos aplicables no son tan rigurosos como los aplicables a las variables de escala de intervalo y se propicia como consecuencia el uso de pruebas estadísticas llamadas no paramétricas. La escala nominal es la que ya señalábamos para las variables nominales. Dependiendo de los objetivos del estudio, de la intención del investigador y de la disponibilidad de la información, las variables pueden manejarse mediante diversos tipos de escala. Ejemplo, pensemos que ustedes esperan poder medir la edad de los participantes en su estudio. ¿Qué posibilidades tenemos al medir la edad? Medirla en años cumplidos, en años y meses, en días, incluso en horas. Depende de la precisión que se necesite. Medirla de acuerdo al ciclo vital del individuo, por ejemplo, como recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescentes, etc. Medirla de acuerdo con la estimación de la juventud o senectud, niños y adultos. Cada una de estas escalas de medición que estamos manejando con la edad nos permite ver que esta variable de algún modo la podemos acomodar de acuerdo a la necesidad que tenemos de hacer la cuantificación o la medición. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar, en la medida de lo posible, la escala más precisa. En este caso, cuando estamos hablando de la edad, podríamos manejar años cumplidos. Ahora bien, el proceso de medición necesariamente nos lleva a identificar dos aspectos importantes: qué tan precisa o qué tan exacta es nuestra medición. Se dice que la precisión es la abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe una como distinta de la otra. El término se oye así un tanto abstracto y hay que leerlo hasta 2 o 3 veces para comprenderlo bien, pero con los ejemplos que siguen veremos con más facilidad en qué consiste la diferencia entre precisión y exactitud. La exactitud es la puntualidad y fidelidad de la ejecución de algo. La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a la calidad de la calibración del mismo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en esta figura se ilustra de modo esquemático los conceptos de precisión y exactitud. Los centros de los círculos indican la posición del verdadero valor de medición y los cruces los valores de varias determinaciones del centro. La dispersión de los puntos da una idea de precisión, mientras que su centro efectivo, o el centroide, está asociado a la exactitud. A, por ejemplo,
es una determinación precisa, pero inexacta. Vean ustedes, la distancia entre los puntos es muy pequeña y hay bastante precisión, pero no da en el centro. Por eso es que es inexacta. Mientras, por ejemplo, D es más exacta, todas dan muy cerca del centro, pero imprecisa. B es una determinación más exacta y más precisa. Y C es menos precisa que A. Ejemplo: un cronómetro es capaz de medir en centésimas de segundo, pero adelanta 2 minutos por hora, mientras que un reloj de pulso no lo hace. ¿Qué podemos decir de la exactitud y de la precisión? Podemos decir que un cronómetro es más preciso, pero menos exacto. Como toda medición que realizamos, existe la posibilidad de que nos equivoquemos en hacer la medición. A esto se le llaman fuentes de error. Estas fuentes de error pueden estar vinculadas con la variabilidad de los individuos, el error del instrumento de medición utilizado, incluyendo su técnica, y el error del observador que está siendo utilizado para hacer el procedimiento. Pensemos, por ejemplo, en la variabilidad de los individuos. A una persona a la que se le pide que conteste algún elemento específico, puede ser que tenga problemas de memoria o que por variables cíclicas como temperatura o efectos hormonales pueda tener fallas evidenciables por ello. Es decir, este ejemplo vincula la variabilidad de los individuos como una posibilidad de error. Por otra parte, cuando utilizamos un instrumento que no está bien calibrado, en un momento dado nosotros podemos hacer una mala lectura. Ejemplo: cuando usamos en el consultorio el estadímetro y este no fue calibrado adecuadamente, puede ser que hayamos una lectura errónea del peso o de la estatura de algún paciente. Por otra parte, cuando hablamos de la técnica de uso, podríamos recurrir, por ejemplo, a lecturas erróneas, como sucede cuando nosotros utilizamos el baumanómetro. En ocasiones, aun cuando sean manómetros digitales, si la persona no colocó adecuadamente el brazalete, si no insufló adecuadamente el brazalete, podemos tener lecturas erróneas, que pueden ser por errores en la técnica del uso, aunque el instrumento esté bien calibrado. Y por último, cuando tenemos error del observador que está utilizando el aparato o la medida que nosotros queremos realizar, en donde los criterios diagnósticos, por ejemplo, no están totalmente unificados y alguien dice es que este paciente, de acuerdo a estos criterios, sí tiene esta enfermedad, o alguien le faltó mencionar o identificar algunos de esos criterios y existe como consecuencia error en esa medición. Existe una forma de clasificar los errores y en estadística a los errores de medición se le llaman sesgos. Y aquí tenemos sesgos aleatorios, sistemáticos, intraobservador e interobservador. ¿Qué es el sesgo aleatorio? Es inherente a la medición de fenómenos de cualquier naturaleza y se produce por la variabilidad propia del proceso en estudio y de la cuantificación de este. En esta gráfica nosotros podemos ver que hay dos curvas, una azul y una verde. Dice aquí la distribución de X con un error aleatorio y la distribución de X con un error no aleatorio. Note que el error aleatorio no afecta al promedio, solamente la variabilidad en derredor del promedio.
El error sistemático es también conocido como sesgo sistemático. Se presenta de la misma manera o toma una misma dirección. No es aleatorio y puede distorsionar la interpretación de los resultados de la medición. ¿Cómo es esto de los errores sistemáticos? Pensemos, por ejemplo, que le pedimos a un grupo de alumnos que conteste un examen. En ese examen lo citamos a una determinada hora, pero puede suceder que a esa hora haya alumnos que estén desvelados o haya alumnos que no hayan desayunado, otros que tengan dolor de cabeza o se sientan mareados, y como consecuencia de no haber considerado esas posibilidades, nosotros tenemos calificaciones diferentes en los exámenes y el rendimiento de los alumnos puede ser distinto. Error intraobservador. Pensemos que nosotros en una cámara de Gesell, que espero todos sepan lo que es una área en donde podemos tener visión de un área específica y que a través de un cristal que está adecuadamente desvanecido en su textura, no permita el paso de vista más que de un lado para otro. En esa cámara de Gesell nosotros podemos identificar lo que está haciendo alguien cuando está dando una consulta. Y resulta con que cada uno, habemos 3 personas que estamos evaluando a alguien cómo da una consulta. Y puede haber factores emocionales, personales o de capacitación que modifiquen la apreciación de cada uno de los observadores. Y uno diga, ay, pues es mi cuate, y como consecuencia de que es mi cuate le voy a poner buenas calificaciones. Alguien más lo vea lo vea en forma inadecuada y diga, no, pues a mí no me cae tan bien o me da lo mismo, le voy a poner la calificación que yo creo adecuada. Y finalmente alguien más diga, pues yo no estoy totalmente seguro de si lo está haciendo bien o no, así es que voy a calificarlo como mejor pueda. En ese sentido, las emociones, los elementos de carácter personal o incluso la capacitación pueden alterar la calificación que el observador pueda hacer del que está siendo evaluado. También existen, como consecuencia de lo que acabo de señalar, errores interobservadores. El observador 1 calificó de una manera y el observador 2 calificó de otra. Por lo tanto, no necesariamente califican igual. Y es posible que 2 o más observadores del mismo fenómeno establezcan diferentes mediciones. ¿Cómo afectan los errores de medición a los proyectos? Pues producen los sesgos. Y decíamos, sesgos de selección, información, medición, análisis e interpretación. El sesgo de selección se puede dar cuando se relacionan los procedimientos, con los procedimientos del muestreo. Y este sesgo se presenta cuando se hacen mediciones en voluntarios, con muestras no aleatorias, cuando hay pérdidas en los estudios de cohorte, cuando hay diferentes criterios de inclusión para los casos y los controles, o para estudios en los cuales no hay cegamiento. El sesgo de información se produce en el proceso de medición de las variables, cuando se puede tener una fuente de información inadecuada, el efecto de la memoria o entrevistadores cuyos elementos personales y de capacitación o falta de supervisión puedan darnos resultados diferentes. El sesgo de medición se produce por efecto del proceso que acabamos de señalar hace un momento y, por ejemplo, en los instrumentos que sean inadecuados o con baja precisión y exactitud, que no sean con la confiabilidad y la validez suficiente para pensar que miden lo que tienen que estar midiendo. Los sesgos de análisis se producen por uso inadecuado de los procedimientos estadísticos y no se clasifica adecuadamente a las variables o los datos obtenidos no cumplen con los supuestos teóricos del procedimiento seleccionado para la prueba de hipótesis. Los sesgos de interpretación se producen al inferir en forma adecuada los alcances y limitaciones del estudio, pensando, por ejemplo, en la extrapolación de los resultados. Quien en un momento dado haga un estudio dentro de una sola clínica y diga que los resultados son válidos para toda la población nacional, por ejemplo. Ahí la extrapolación es una
falla de interpretación, la falta de congruencia con los objetivos o con lo medido. Alguien inicialmente empezó a hacer un estudio con ciertos objetivos, terminó midiendo otras cosas y reportando otros resultados diferentes a los objetivos. O finalmente que interpreta incorrectamente los resultados y como consecuencia, a través, por ejemplo, de pruebas de hipótesis, no identifica adecuadamente las diferencias o las asociaciones encontradas.